Bueno, muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestra casa espírita. Hoy estamos acompañados por los espíritus encarnados y desencarnados que siempre vienen al aprendizaje de la doctrina espírita. Hoy tenemos una compañera, amiga y una conferencista muy especial, se llama Diana Salcedo. Diana ya lleva varios años con nosotros en la casa espírita. Era la antigua directora de asistencia social de esta casa, pero recientemente y a partir de hace una semana no ascendió, sino que siendo una nueva responsabilidad dentro de la casa, y ha venido con su equipo de trabajo en el día de hoy, la directora de multimedia y tecnología de nuestra casa, los asesores que a partir de la fecha están nombrados como asesores. Bien. La conferencia que nos va a dictar hoy se llama Evolución Material y Evolución Espiritual. Bueno, pero entonces le vamos a pedir a Gladys que nos vibre una pequeña oración antes de iniciar. No, aquí. ¿Ven? Y después le damos paso a nuestra conferencista del día de hoy para que ella pues nos pueda. Muchas gracias. Buenas tardes. Cerremos nuestros ojos, pensemos en el Maestro Jesús y pidámosle a Él que nos ilumine, que nos permita entender y aprender de las enseñanzas de Dianita, que la ilumine Él y los buenos espíritus para que tenga una exposición clara y amplia. Gracias, Padre de amor, por permitirnos tenernos aquí en esta tarde de hoy, reunidos a todos, encarnados y desencarnados, para poder aprender algo más cada día. Gracias, Padre de amor, por nuestras familias y por todos los que estamos reunidos acá. Que así sea. Que así sea. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. El tema de hoy, como nos lo dijo nuestro director, es la evolución material y la evolución espiritual. Allan Kardec, en toda su obra, procuró demostrarnos que en el espiritismo no hay nada sobrenatural ni nada maravilloso, que nada tiene que ver con lo maravilloso, obviamente, y con lo sobrenatural, y así la teoría de la evolución del espiritismo está íntimamente vinculada con la ciencia. Sin embargo, Allan Kardec nos postuló que caminando a la par con el progreso, el espíritu jamás quedará trasnochado, porque si nuevos descubrimientos le demostrasen estar en un error acerca de un punto cualquiera, él se modificará en ese punto, y si una verdad llega a revelarse, él la aceptará. Y obviamente se llegará a hacer el cambio. La teoría de la evolución material y de la evolución espiritual está basada en esta exposición en el libro de la Génesis, el libro científico del espiritismo. Todo lo que Allan Kardec ha hablado o ha dejado en este libro estipulado, escrito para el conocimiento de nosotros, ha sido todo cogido de la ciencia, ha sido todo a la mano de la ciencia. Él no se ha desviado ni se ha desvinculado de la ciencia, por eso deja esta parte ahí, para dejarnos que en cualquier momento, cualquier cambio, cualquier cosa que se llegue a cambiar por un proceso evolutivo, él se cambiará y se adaptará de acuerdo a lo que nos ha dejado la ciencia. La Génesis comprende dos partes principales. Uno es la historia de la formación del mundo material y el otro es la historia de la formación del cuerpo, de la humanidad. De la humanidad tiene un doble principio. Uno es corporal y el otro es espiritual. La ciencia y todo lo que él nos ha dejado ahí nos ha enseñado se ha enfatizado más es por la parte material, por la evolución de la Tierra, por la evolución del universo, la evolución de la Tierra, la evolución de las especies, hasta llegar a un cuerpo humano. Pero jamás, o bueno, podemos decir que en este momento sí, pero hasta hace poco tiempo habían estudiado o se había analizado el espíritu, la evolución espiritual. La parte de la evolución espiritual, o lo que se había estudiado de la evolución espiritual, ha sido más filosófico.
¿sí? Sobre de pronto los conocimientos o las bases que algunos seres han tenido en su proceso evolutivo. ¿Y qué pasa? Eso han generado desvíos, han generado errores y han dado a las religiones que se vayan por otros cursos sin darle la importancia necesaria al principio espiritual. Algo que es muy importante, más para la historia del hombre, es esa parte espiritual. ¿Por qué? Porque dependiendo de nuestra parte espiritual es como nosotros vamos teniendo un grado de ascensión, un grado de evolución para poder llegar más adelante. Entonces, para hablar de la evolución material, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a hablar sobre cómo fue originado, cómo se originó el planeta en las condiciones de vida y se dio el nacimiento de la humanidad. Hace 5.000 millones, discúlpenme un momento. Empezamos con el origen del planeta, se empezó a generar el planeta. Ese planeta empezó a darse unas condiciones de vida y con esas condiciones de vida y ese proceso que se fue dando empezó el nacimiento de la humanidad. Hace 5.000 millones de años se ha llevado ese proceso evolutivo de la materia y gracias al estudio, a todas las ciencias como ha sido la física, la química, la astronomía, la geología, que ha sido clave en este proceso, nos ha llevado al estudio, a la interpretación y al análisis de lo que ha sido el universo y de lo que ha sido toda la composición material hasta el momento en el que nosotros estamos aquí en un cuerpo físico. En la parte de la evolución material se tienen diferentes direcciones conectadas entre sí. La evolución, una de ellas es la expansión de la materia. Cuando la materia se expande, obviamente va generando espacio. Ese espacio es el que va ocupando determinados sitios en el universo o en el mismo ambiente donde nosotros nos encontramos. Es el tiempo, también viene caracterizado por el tiempo. El tiempo es el que nos da la determinación de los cambios de la materia en sus diferentes estados. También está relacionado con lo material, que nos está dando el origen de la individualidad y la autoconciencia y el espíritu. También viene la evolución espiritual, que surge con la misma materia y se sustenta de ella. O sea, aquí no podemos decir que el espíritu puede evolucionar solo o que la materia también evoluciona sola. Necesitamos de los dos. Se complementa tanto la parte espiritual como la parte material. La evolución espiritual establece un puente, una conexión entre todas las direcciones surgidas en el universo y las realidades que están más allá de la materia. O sea, prima en la parte material, pero va a primar más allá de lo que no es material, de lo que para nosotros no es visible, de lo que a veces por tener de pronto una mente tan limitada, una inteligencia limitada, no podemos entender un poco más allá de esto. Entonces, eso es como un abrebocas o como una introducción a lo que se genera tanto de un principio material y de un principio espiritual. Para poder llegar a hablar de un principio espiritual, entonces, ¿de qué partimos? De la materia. Entonces, vamos a hablar de cómo se creó la materia, qué fue la materia, ¿sí? O cómo vamos a estar aquí. Hay una teoría que data de hace más de 20.000 a 15.000 millones de años, y esa es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang nos habla de un punto singular donde se fue concentrando gran cantidad de energía, gran cantidad de materia, y esta se expandió, explotó, la gran explosión es lo que quiere decir el Big Bang, y ¿qué fue generando? Empezó a generar un universo en expansión, a crear una materia. Empezó con la radiación. Después de la radiación empezaron a crearse partículas atómicas, empezaron a crearse moléculas durante diferente lapso de tiempo. En ese lapso de tiempo empezó a expandirse el universo, y hasta el momento el universo sigue en expansión, porque sabemos y hemos escuchado que el universo no tiene límite, no tiene fin. Y empezaron a generarse las moléculas, partículas. Generándose esas moléculas empezó a crearse un universo en un determinado tiempo y en el espacio. Esto fue creciendo cada vez más y se fueron, de acuerdo a las partículas que se obtuvieron, empezaron a crearse las galaxias, las estrellas, la Vía Láctea donde hoy estamos y muchas vías lácteas más. Se dio paso también a la creación del universo,
que empezaba a regirse con sus leyes y con la formación de los planetas. Esta formación de los planetas es lo que nos dio origen a lo que nosotros hoy en día habitamos, que es la Tierra. La Tierra, según la historia, nos dice que fue creada aproximadamente 4.600 millones de años. Es un periodo evolutivo que se presenta en una magnitud de tiempo dividiéndose en etapas. La geología no lo divide en eón, de eón pasa a eras, se divide en periodos y luego en épocas. Tenemos dos clases de eones aquí, el eón precámbrico y el eón fanerozoico. Y hay un nuevo eón que se mete entre el eón fanerozoico, que es sobre la evolución del espíritu, la parte el despertar de la conciencia y la parte evolutiva del ser. En el eón precámbrico nos habla, esta parte es la parte más larga y la que tiene mayor duración de la parte de las eras. En es como la preparación de la Tierra para poder albergar vida. Empieza a prepararse la Tierra, tiene diferentes fases, tiene diferentes eras y empieza a generarse la vida, a preparar la Tierra para que pueda ser habitable por un ser vivo. Entonces ahí hablamos más de lo que nosotros podríamos estar llamando el reino mineral. ¿Sí? Nosotros hemos escuchado que pertenecemos al reino mineral, al reino vegetal, al reino animal y llegamos al reino nominal. Entonces, en ese periodo precámbrico es donde se genera el reino mineral. El eón fanerozoico es un periodo más corto, es donde ya la Tierra está albergada para tener vida, se generan diferentes organismos para que estos puedan dar vida y empieza a despertarse las sensaciones y los sentimientos en los reinos que están, como es el vegetal y el animal. También en la parte del eón fanerozoico aparece el desarrollo del cuerpo hominal y después llegamos hasta a la perfección en la que estamos nosotros hoy en día. Hablo de perfección porque nuestro cuerpo físico es material y llega a una perfección de acuerdo a la evolución que también va adquiriendo nuestro espíritu. Y el nuevo león ya es la parte, ya se asemeja más a la parte espiritual. Aquí tenemos una tabla del tiempo geológico, hablábamos del periodo precámbrico, el fanerozoico, y el nuevo eón, donde está el género Homo. Vemos que el precámbrico es el más largo, ha tenido el tiempo más largo, hace 4.600 millones de años hasta 2.500 millones de años. Tiene tres eras, que es la zoica, la arcaica y la proterozoica. Cada una de estas eras sirvió de transformación de la materia para poder empezar a albergar o para poder empezar a generar la vida orgánica. Aquí es donde se centra el reino mineral, o así es como nos lo explica. El fanerozoico viene de 560.000 millones de años hasta hace 10.000 millones de años y él se divide en eras. Esas eras se dividen en periodos y la última era, que es la cenozoica, que se divide en el periodo terciario y cuaternario, tiene épocas. En esas épocas es donde se da la transformación hacia el reino hominal. Aquí en el león nuevo aparece el Homo habilis, que es el primer ser capaz de crear utensilios. Se inicia una nueva clasificación basada en los avances tecnológicos, culturales y espirituales. Obviamente cada una de estas etapas iban de acuerdo al principio inteligente, hasta donde nuestra inteligencia era capaz de dar y de interpretar o de hacer para la colaboración del avance de la evolución en este proceso. Hoy en día, pues obviamente ya estamos en un punto más evolucionado, ya tenemos mayores conocimientos, ya el planeta ha estado tecnológicamente, espiritualmente, pronto un poquito más evolucionado, pero todo fue un proceso para poder llegar hasta el punto donde nosotros estamos. ¿Estoy hablando muy rápido? ¿Claro? Bueno, el león precámbrico. Entonces, en el león precámbrico, como lo explicamos desde el Big Bang, después la formación del planeta, tenemos el planeta, aún era una masa, ese planeta no era como lo tenemos ahorita, era una masa
no muy bien diferenciada. En esta época, en este eón, aparece la era azoica. Se llama azoica porque era sin vida. No había vida, no había manifestación de vida en esta era. ¿Qué pasó en esta era? Entonces la Tierra no tenía su forma como está hoy en día. Empezó a formarse el núcleo y empezó a formarse la corteza. Obviamente, con la creación del universo o la formación del universo, vinieron muchos componentes en esta gran masa, muchos gases, mucha radiación, temperaturas altas, elementos como el hierro, el níquel, el hidrógeno aún estaba, pues, no en proceso como está hoy en día, pero estaba en pocas cantidades, y empezó a formarse el núcleo. ¿Cómo se forma el núcleo de la Tierra? Es algo un poco interesante, me llamó mucho la atención, porque son elementos pesados que empieza a actuar la ley de la gravedad, entonces empieza a mandarlo hacia el centro de la Tierra, el hierro y el níquel. Entonces empiezan a quedar suspendidos dentro de esa masa que está formada, y ahí mismo empiezan a generar cambios electromagnéticos que empiezan a darle movimientos a esa Tierra. Aún los asteroides seguían colisionando y seguían chocando a la Tierra, y estaba generando una energía calorífica. Cuando generaba esa energía calorífica, subía, aumentaban más las condiciones, los gases que nos daban la opción, o que se bajó la temperatura y empezó a crearse la litosfera. Por la creación de la litosfera empieza una corteza terrestre, no tan estable, pero ya empieza a formarse la corteza terrestre. Aún en esta era no se presenta, en este periodo no hay vida, este periodo es el periodo sin vida. Esta es una imagen de lo que nos simula lo que era la era azoica, que todo era colisiones, una gran masa incandescente llena de gases tóxicos. No estaba este proceso de tierra apto para poder generar algún ser vivo. Viene la era arcaica, que la era arcaica va desde los hace 3.800 años hasta 2.500 años. La era arcaica, de acuerdo a todas las consecuencias que nos dejó la era azoica, empiezan a formarse las primeras rocas, se genera la atmósfera, ya de acuerdo a esas colisiones que nos dejaban los asteroides a la Tierra, nos dejaban hidrógeno, metano, amoníaco y dióxido de carbono. Empezaron a crearse las primeras lluvias, pero pues uno dice, pues ¿cómo se va a crear lluvia si aún no había oxígeno? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? La erupción de todo ese material que estaba concentrado erupcionaba, y al salir ese material generaba oxígeno, no en grandes cantidades, pero generaba un oxígeno que era capaz de hacer generar la lluvia. Entonces empezó a formarse la hidrosfera de la Tierra, los mares y los océanos. No como los tenemos hoy en día, obviamente era una gran cantidad de agua la que teníamos en esa época, ya viendo que se tenía agua, aire, tierra, fuego, que el núcleo de la Tierra ya estaba constituido como fuente de energía, comienza el periodo de la evolución química. Empieza ahí el periodo de la evolución química, empiezan las primeras células procarióticas y empieza a adaptarse la Tierra, el planeta, para obtener o para dar lo que llamamos vida. Cuando empieza a darse esta vida, ¿qué aparece? Aparece el reino de la mónada, que son organismos unicelulares procarióticos. Aquí hay una imagen de lo que puede asociarse con la era arcaica. Igual también hablan en esta era que se formó, o que fue la aparición de la luna. También no recuerdo muy bien la historia de la aparición de la luna, pero sé que apareció en la era arcaica. Sí, estoy segura. Otra de las eras del León precámbrico era la era proterozoica. Es el tiempo de vida inicial. Entonces aparecieron las primeras células procarióticas en los océanos primarios. O sea, el origen de la vida se dio en el agua.
se crearon algas verdes y azules. Estas algas verdes y azules dieron origen a la fotosíntesis. Como esto ocurría dentro del agua, uno dice, bueno, pero ¿cómo pasa ahí el proceso de fotosíntesis? Gracias al oxígeno, esas algas podían sacar hacia la tierra el oxígeno, y cuando se sacó ese oxígeno empezó la creación de la capa de ozono. Empieza, ya cuando tenemos esta base, ya se está adaptando mejor, tenemos un proceso evolutivo material. Empieza el nacimiento de la célula eucariótica. Es la célula que está presente en los animales y en las plantas. Se tienen periodos de glaciaciones. Obviamente eso es un tema supremamente extenso, pero pues nos toca resumir un poco. Las glaciaciones son lo que llamamos las eras de hielo, donde empieza a hacer el enfriamiento de la Tierra. Siguen los impactos de meteoritos con la Tierra, donde generan grandes extensiones biológicas, pero al igual también esos impactos nos dice que nos generaban también procesos de adelantamiento para la adaptación de la vida en el planeta. 1.300 millones de años aparecen las algas marinas pluricelulares a partir de las células eucarióticas. Veníamos hablando que habían aparecido las células unicelulares, después pasamos a las eucarióticas y aquí ya aparecen las pluricelulares. Surgen 4 reinos restantes: el protista, el hongo, el vegetal y el animal. Los seres pluricelulares se reproducen a partir de una célula madre. Empieza el proceso sexual de la célula. Las células madres tienen la propiedad de reproducirse en ellas solas, entonces empieza la formación de organismos por reproducción de esas células madres. Y empieza el proceso de mitosis. Hemos escuchado hablar sobre el proceso de mitosis de las células, ¿cierto? Ya terminamos la parte del león precámbrico, que es el periodo más largo que ha tenido de esas eras. Es el periodo más largo donde empieza a adaptarse la parte material para poder dar el origen de la vida. Entonces ya vemos que se ha dado un avance evolutivo material, pero que también empezó el proceso de vida de cada uno de ellos. Aparece el león fanerozoico, es la evolución de la vida y la cuna del alma. El planeta ya es un planeta habitable, lleva un 80% de una aventura evolutiva, se genera lo que llamamos la vida. Hay orogenias, pangeas. Las orogenias es aparición de las montañas, la formación de las montañas, de los volcanes, y las pangeas es el mar. Las pangeas es el gran mar o el gran continente, el gran continente, un solo continente. Aún no teníamos la división que tenemos hoy en día. En el león fanerozoico, mis asesores, gracias. En el león fanerozoico, ¿qué pasa? Empieza la evolución biológica, pero la evolución química y la evolución geológica no se detienen, ellos siguen su proceso evolutivo. Entonces, en la evolución biológica, ¿qué pasa? Aparecen las células procarióticas, las células eucarióticas, aparecen nuevos elementos organismos, sigue en evolución la materia, la explosión de la vida producidas por diversificaciones y multiplicación de organismos pluricelulares. ¿Qué quiere decir eso? Que empezaron a generarse nuevos cuerpos, nuevos organismos, que ya el planeta estaba habitable, que ya se tenía vida, Aquí tenemos una tabla de león fanerozoico, donde pues hablamos de 560.000 millones de años, que va hasta hace 10.000 millones de años. La era, que era la paleozoica, en esta era se llama paleozoica porque es la vida antigua y es la era de los invertebrados. Tiene el periodo cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Cada uno de estos periodos se resaltó porque hubo diversificación de los invertebrados. En el ordovícico surgen los vertebrados. En el silúrico es la conquista de la vida en la tierra. El devónico es el periodo de los peces. Hay que resaltar que esto también se dio en la parte del agua y en la parte de la tierra, ¿no?
El carbonífero nacen los anfibios y los reptiles, y el pérmico es la Pangea, la gran extinción de masa. La era mesozoica es la era de los reptiles. Entonces aquí es donde hablamos, todo esto ha sido un proceso evolutivo. Del cámbrico se pasa al ordívico, al silúrico, y es la transformación de los cuerpos, cómo se va transformando el cuerpo. Del pérmico se pasa al trifásico, entonces aquí al triásico, perdón. Gracias. Nacen las aves y los mamíferos. Aparece el Jurásico, que es la hegemonía de los dinosaurios, donde se viene transformando el cuerpo. Hay transformaciones grandes, bruscas, en la cara, en las piernas, en los rasgos físicos, en las extremidades, manos cortas, cuerpos grandes. Obviamente ellos cada uno tenía una característica física, era de acuerdo a la condición que estaba la materia para alimentarse o para poder ser habitable. El Cretácico es la gran extinción en la masa de los dinosaurios. Viene la era Cenozoica, es la vida evolucionada, la era de los angiospermas, los mamíferos y las aves. Está caracterizada por el periodo terciario. Este periodo tiene épocas. En el periodo terciario hay diversificación de las aves, de los mamíferos, predominio de los mamíferos, surge la nueva escala evolutiva, ya aparecen los primates, los antropoides, los homínidos y los homo. Ya empiezan las características del hombre, pero con condiciones de pronto la columna vertebral un poco más inclinada, las extremidades más largas, el cuerpo cubierto de pelo, ¿sí? Todo ha sido el proceso. Entonces viene en las eras el Paleoceno. En el Paleoceno pues sigue el enfriamiento global. El Eoceno, los mamíferos marinos y primates. La evolución se da tanto a nivel acuático como a nivel terrestre. Viene el Eoceno, que vienen los mamíferos marinos y los primates. El Oligoceno, praderas y sábanas, herbívoras. Empiezan las características de las plantas. Aquí me va a hacer una parte que es importante en el Triásico, en la era Mesozoica, es el desarrollo de los órganos. El desarrollo de los órganos es de vital importancia, porque de ahí ya después de esto todos empiezan a tener características, por ejemplo, los órganos, los ojos, el corazón, los pulmones, apéndices. Hemos escuchado que hoy en día ya la apéndice no es necesaria, en esa época la apéndice era necesaria para estos seres. Dice que el que no tiene apéndice es un ser más evolucionado, ¿no? Eso han dicho por ahí. O sea, que va de acuerdo a la evolución. Viene el Mioceno, que son los antropoides, y el Pleistoceno, que son los homínidos. En el Eón Nuevo, que nace el Homo habilis, que es la evolución basada en la inteligencia y en las cualidades espirituales. Ya es cuando empieza a entrar la razón, ya es cuando empieza a entrar la inteligencia en el ser, y ya es cuando empieza a salir a flote o a empezar el desarrollo de las cualidades espirituales que cada ser puede tener. Y viene el periodo cuaternario, que es la evolución del género Homo hasta el Homo sapiens sapiens. El Plioceno, el Pleistoceno, que son la época de las glaciaciones, y el Holoceno, que es la época postglacial civilización, o sea, lo que hace 10.000 años a lo que hoy en día estamos siendo. Aquí que podemos ver que tanto la tierra en su hábitat como el cuerpo ha tenido una variación, ha tenido una evolución, ha tenido un cambio, y hoy en día el cuerpo humano ha sido como ese último eslabón de esa cadena, de ese proceso evolutivo. La evolución espiritual ya empieza ahorita, ahora más adelante vamos a hablar de la parte de la evolución espiritual, pero ya empieza, en cada una de estas hay un principio inteligente, que es el principio inteligente, y empieza cada vez a hacerse más notorio y más visible hasta que empezamos a tener la razón. Bueno, esta es la tabla de la era cenozoica.
De eso ya hablamos, la época posglacial, teníamos antes, hay algo importante ahí, ¿no? También aparecen, dentro de esta evolución, también aparecen los reinos y las características de la clasificación. Pues vamos a hablar, empezamos con el reino de las móneras. Son células, animales unicelulares sin núcleo celular definido. Podemos hablar que una moneda puede ser las bacterias, que son células que... Dime. Pero lo que pasa es que los virus, yo leía que los virus necesitaban como de un medio para poderse propagar, mientras que las bacterias no, por las condiciones que ellas tenían en su parte celular. Después vienen las protistas. El reino de las protistas vienen con un núcleo definido, es donde aparecen las eucarióticas. Hay animales unicelulares y pluricelulares. Aparecen las algas y vimos que en la era el primer eón, estas algas dieron proceso a la fotosíntesis y fue lo que nos ayudó a dar el oxígeno para empezar a formar la atmósfera. Vienen los hongos, son células eucarióticas pluricelulares, son heterótrofas que pueden buscar su alimento. Vienen los vegetales, el reino vegetal, eucarióticas pluricelulares que forman tejidos autótrofos. Los pluricelulares se pueden clasificar en la presencia o ausencia de vasos circulatorios. Aquí hay plantas vasculares con tejidos conductores o plantas no vasculares sin tejidos conductores. Esto más adelante, cada una de la parte de la evolución vegetal y de la evolución animal es lo que también ayuda para la caracterización y la evolución de nuestro cuerpo físico hasta llegar al momento de estamos. Por ejemplo, dicen que en el reino vegetal se empiezan a despertar la sensibilidad, ¿sí? Empieza a despertarse la sensibilidad. Hay presencia o ausencia de raíces, tallos y hojas. También hubo presencia o ausencia de flores. Presencia o ausencia de frutos, y por último nos podemos fijar en el número de cotiledones, unas hojas que salen de la semilla al germinar. Viene el reino animal, que son las eucarióticas pluricelulares que forman tejidos heterótrofos. No son capaces de fabricar su propio alimento, los autótrofos son los que fabrican su propio alimento. Los animales vienen los vertebrados y los invertebrados. En los vertebrados están los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. El hombre está clasificado aquí dentro de los mamíferos. Los invertebrados estudian los políferos, los cnidarios, los anélidos, los moluscos, los artrópodos y los equinodermos. Cada uno tenía una característica en su proceso evolutivo. Primero, aquí están un poquito invertebrados, primero los invertebrados y luego los vertebrados. Entonces, ¿qué pasa? Ya después de esa evolución, de todo ese proceso que se ha tenido entre el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, aparece el hombre corporal. Pero ¿qué pasa aquí? El hombre corporal pertenece a la clase de los mamíferos, como lo vimos antes, en la parte corporal y anatómica. Tiene la misma composición química. No es que por ser hombres, mejor dicho, en toda especie, de pronto tenemos un poco el grado de evolución material y pues obviamente también prima también la evolución espiritual, pero tenemos la misma composición química que los animales. Tenemos los mismos órganos. Por eso hablé yo anteriormente que empezaba la formación de los órganos como el corazón, los riñones, los pulmones, no en todos, pero en algunos animales venía así y eso era un proceso que tenía. Tenemos los mismos similares modos de nutrición, las mismas funciones. Respiramos, la función de la secreción, de la reproducción y la muerte. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, nos descomponemos y ese fluido vital que sale de nuestro cuerpo sale de la tierra igual que salen los animales y vuelve hacia el universo. Pertenece, el hombre corporal pertenece al orden de los dímanos, que tenemos las humanas.
El luminal es la cadena que se va elevando gradualmente sin interrupción. Siempre ha sido un proceso evolutivo, nunca ha tenido una interrupción. Siempre ha llegado, desde que vimos desde el proceso de la vida hasta el día de hoy, el cuerpo siempre ha tenido una evolución. El cuerpo humano es el último eslabón de la animalidad sobre la tierra. Y cuanto más se reduce la importancia del cuerpo material, aumenta la importancia del principio espiritual. Hasta aquí hemos hablado sobre lo que es la parte de la evolución material, sin quitar que el espiritismo camina junto al materialismo sobre el terreno de la materia. Admite todo lo que admite, pero allí esta parte se detiene y el espiritismo sigue y va más allá. El materialismo se detiene mientras que el espiritismo prosigue en sus investigaciones. ¿Qué nos quiere decir eso? Que ya la parte de la evolución material queda parada o queda estancada hasta lo que nosotros tenemos, que es nuestro cuerpo físico. Puede que pueda seguir evolucionando, pero hasta el momento ha estado estancado. La evolución, o sea, no hemos visto a una persona o un cuerpo físico que sea más evolucionado terrenalmente, ¿sí? Sí, que tenga o 3 manos, bueno, que tenga una función más que la que tenga. Todos los organismos, todos los cuerpos tienen las mismas funciones y tienen las mismas características. Entonces, por eso decimos que es en la última cadena del eslabón de la evolución material, de la evolución del cuerpo físico. Bueno, aquí entramos a hablar de la evolución espiritual. Hablamos de un principio espiritual. Todo efecto tiene una causa y todo efecto inteligente tiene, no ve, sino tiene una causa inteligente. El principio espiritual es el corolario de la existencia de Dios. Sin ese principio no tendríamos razón de ser. No sería lógico que nosotros estuviéramos una existencia ya, no más, pasamos y ahí quedamos. Ese principio espiritual tiene que seguir evolucionando. ¿Cuál es el medio para tener una evolución? La materia. Sin la materia él no puede, sin la materia él no puede actuar, no puede evolucionar. ¿Sí? Entonces quitaríamos nosotros, pues sí, obviamente se puede evolucionar sin la materia, pero en este momento estamos hablando de la conexión, de la condición de la materia y el espíritu, porque pues el conocimiento que nosotros tenemos aquí, o que hemos aprendido aquí, es que tenemos nuestro cuerpo físico, nuestra encarnación para poder evolucionar, pero igual si nosotros estamos también en el plano espiritual, obviamente también podemos evolucionar, no tanto o no de la forma como lo podemos hacer, o a la velocidad, podemos decirlo así, sí, podemos decirlo, o a la velocidad que estemos en el plano, en la materia. Bueno, dice que se necesitan de las dos cosas para que haya evolución tanto espiritual y material, las dos tienen que estar ligadas, ¿no? Por ejemplo, tú decías que los órganos que son importantes, ¿y por qué son importantes? Porque ahí se empezó a despertar la sensibilidad, y esa sensibilidad empieza a afectar al espíritu, y empiezan a generarse sensaciones de sensibilidad. Bueno, ese principio espiritual tiene unas propiedades. Perdón. Me emocioné. Unas propiedades, un atributo esencial de la divinidad, tiene una existencia propia, es independiente, ese principio espiritual no se origina de la materia, es un elemento constitutivo del universo, está individualizado, constituye los seres llamados espíritus y no sufre los cambios de la materia. El espíritu no sufre el cambio de la materia. ¿Cuál fue el origen? Muchos nos hemos preguntado cuál es el origen y cuál es el punto de partida del espíritu. Más o menos, o con lo que nos da nuestra inteligencia, o el conocimiento, o el estudio, o lo que nos han enseñado las ciencias, podemos decir cuál fue el origen material, ¿sí? Pero el origen de los espíritus se desconoce, ese origen y el modo de la creación de los espíritus. Sabemos que Dios está constantemente creando espíritus.
O sea, nuestra inteligencia es tan limitada que no sabemos, o bueno, yo no sé cómo se crea el espíritu. ¿Qué más? Los espíritus son creados sencillos e ignorantes. No conocen de ciencia, no tienen ningún conocimiento. Todos partimos desde el mismo punto. No es que Jorge Villamor es más evolucionado porque a él le dieron más condiciones que a nosotros. No, todos partimos del mismo punto. La evolución espiritual depende de cada uno de nosotros. Al mismo tiempo que Dios creó el mundo material, también creó los seres espirituales. No es que primero hagamos la materia y después creemos los espíritus. Todo va a la par, todo iba a la par. Lo que pasa es que se estaban dando las condiciones necesarias para que se fuera dando el proceso de conexión o de evolución entre ellos dos, para que pudiera salir, pues lo digo así, no sé si esté bien, pudiera salir a flote el espíritu, o la parte espiritual, gracias. El mundo material es el que suministra a los seres espirituales los elementos de actividad para el desarrollo de la inteligencia. El progreso es la condición normal de los seres espirituales y la perfección relativa a alcanzar. De ahí es donde nosotros nos tenemos que poner. El progreso es la condición que nosotros tenemos. Nosotros tenemos cada vez que pensar en ir hacia adelante, en no quedarnos estancados, porque pues sabemos, el espiritismo nos ha enseñado que nosotros no retrocedemos, nosotros no nos devolvemos, o nos quedamos estancados o seguimos en evolución. Unión del principio espiritual con la materia. El espíritu llega a habitar la materia para el desarrollo de sus facultades. Si está la materia y no tiene ese principio inteligente, ese principio vital, la materia no puede hacer nada y el espíritu tampoco puede actuar. La materia es el objeto y el instrumento de trabajo. Fue creada de una forma organizada y flexible, capaz de recibir todos los impulsos de su voluntad y prestarse a todo su movimiento. El cuerpo es la envoltura, es el instrumento del espíritu. A medida que adquiere nuevas actitudes, adquiere nuevas envolturas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo estoy en un proceso de encarnado, ¿sí? El espíritu en el proceso que estuvo con la materia fue adquiriendo nuevas condiciones, fue adquiriendo nuevas presentaciones, podemos decirlo así. Entonces empezó en el vegetal, siguió su evolución, tenía una presentación en el vegetal, siguió en el animal, consiguió unas características y hoy en día llegó al cuerpo físico, donde cada vez él va adquiriendo nuevas envolturas y de acuerdo a su comportamiento, a su moral, a la parte intelectual, va evolucionando. El espíritu mismo es quien da la forma a la envoltura y la adapta a sus necesidades. Esto lo ajusta a la medida de su inteligencia. En el momento en que el espíritu nace a la vida espiritual para su aderezamiento, debe hacer uso de sus facultades rudimentarias. Envoltura corpórea, esas facultades rudimentarias es el cuerpo, es la envoltura corpórea que está apropiada a su estado de infancia intelectual, dejando la medida que va evolucionando. Por ejemplo, con los neandertales, con los homo sapiens, de las eras que hablamos anteriormente, el espíritu llegó a un punto en donde llegó a una condición de homo, ¿sí? Donde tenía determinadas características, determinados inconvenientes de pronto para caminar, para moverse. No podía llegar a un cuerpo perfecto, porque igual su condición evolutiva solamente le permitía estar en un cuerpo como en el que tiene que estar, o como en el que estaba. Hoy en día nosotros ya estamos erguidos, ya tenemos la columna vertebral más definida, tenemos nuestras extremidades proporcionales, entonces nos podemos mover de acuerdo a la evolución que puede tener nuestro espíritu. Y ya viene aquí la parte espiritual, es la evolución, la parte moral que maneja cada uno. Entonces los sufrimientos, el dolor, las angustias, las alegrías, todo lo que nosotros vivimos o todos los procesos que tenemos viene de acuerdo a la evolución del merecimiento que cada uno tiene. ¿Sí? Eso va también
aparte de la evolución. Igual para poder tener una evolución tenemos que tener estar en la carne, ser encarnados. El espíritu, por ser esencia espiritual, es un ser indefinido, abstracto, que no puede tener una acción directa con la materia y necesita de un intermediario. Este intermediario está en la envoltura fluídica que forma parte, en cierto modo, integrante del espíritu. Esta envoltura es semimaterial, es llamada así porque participa de la materia por su origen y de la espiritualidad por su naturaleza eterna. Aquí yo de qué estoy hablando. Muy bien, entonces, si no tenemos ese medio, si no tenemos ese medio de cómo transmitir, ¿sí?, de cómo comunicarse en nuestro espíritu, a nuestro cuerpo físico, el espíritu no puede hacer nada y la materia tampoco puede hacer nada. Necesita de ese medio para poderse comunicar, para poder actuar, para poder expresarse. Ese fluido espiritual tiene unas periespiritual, gracias Carlos, tiene unas condiciones que son los lazos de unión entre el espíritu y la materia. Cuando esos lazos de unión están, ¿qué puede hacer? Él hace como el vehículo del pensamiento. Cuando ese vehículo del pensamiento actúa, por medio de él se transmiten los movimientos a las diferentes partes del organismo que actúa bajo el impulso de su voluntad. Este fluido espiritual trabaja en el proceso de la encarnación y en el proceso de la desencarnación, que no para todos es igual. Cada uno tiene un proceso de acuerdo a la atracción, de acuerdo a la evolución que cada uno de nosotros tengamos. Tenemos un proceso de encarnación y un proceso de desencarnación diferente. Esto también depende de nuestra evolución espiritual, de nuestro comportamiento, de nuestro adelanto moral en el que debemos estar. Los espíritus han venido recorriendo los diversos reinos de la naturaleza. Hay una frase de León Denis que nos dice: el alma duerme en la piedra, sueña en las plantas, se mueve en el animal y despierta en el hombre. En el reino mineral, el principio espiritual refleja su presencia en las manifestaciones de la fuerza de atracción y cohesión con las moléculas, los sistemas cristalográficos. Nosotros veíamos, cuando estábamos viendo lo de la evolución material, que en la primera era, es que no me acuerdo bien los nombres, que en la primera era, en la era más larga, que yo dije que se caracterizaba ahí más el reino mineral. Todas las partículas, obviamente que estaban los átomos, por de diferentes temperaturas permitían que se atrajeran, ¿sí?, que se compactaran. Eso formaba los cristales, el cuarzo. En esa época nos hablan del cuarzo, del diamante, ¿sí?, que se generaba, no hoy en día como lo conocemos, pero que está en formación. Entonces ahí hablamos de un principio espiritual, de la atracción de esas moléculas. En el reino vegetal muestra mayores adquisiciones por el fenómeno de la sensibilidad celular. Hubo evolución material vegetal, pero también hubo evolución espiritual vegetal. Sí, por el fenómeno de la sensibilidad celular. En el reino animal, el principio inteligente sumaría nuevas adquisiciones reflejadas a los instintos. Y en el reino nominal, todo ese caudal de experiencias, porque obviamente venimos desde el reino mineral, pasamos del reino mineral al reino vegetal al reino animal y llegamos a este punto que es importante. Por los nuevos lazos de la concienciación, el despertar de la conciencia, que trae consigo el razonamiento, la afectividad, la responsabilidad y otras tantas condiciones que caracterizan esta fase. Aquí hay una tabla donde vemos el principio inteligente. En el mineral, el principio de la atracción se manifiesta por medio de la atracción. En el vegetal se manifiesta por medio de la sensación. En el animal por el instinto y en el nominal por la razón. ¿Cuáles fueron las conquistas del principio inteligente? En la atracción tuvimos la capacidad de aglutinar los elementos de la materia. En la sensación, la facultad de reaccionar frente a los estímulos del medio, de defendernos,
Sí, hay unas plantas, o yo he escuchado algunas plantas, que cuando se sienten atacadas, ellas se cierran, o cuando sienten que les van a hacer algo, ellas se cierran. Despertar es la reacción a ese instinto. El instinto. Las actitudes espontáneas, involuntarias, reflejan las características de cada especie. Y la razón, que es la conciencia que el individuo tiene de sí mismo y del medio en el que nos rodea. Esta es la parte que hoy en día nos interesa y es supremamente importante para nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de esta razón adquirimos nuestra evolución espiritual, nuestro comportamiento, ¿sí? Nuestra inteligencia, el manejo de nuestra inteligencia, de nuestras obras, de nuestro actuar, de nuestro comportamiento, es lo que nos permite tener un proceso evolutivo. La conquista de la razón aparecieron el raciocinio, la lucidez, el libre albedrío y el pensamiento continuo. Al entrar al reino nominal, el principio inteligente es apto para dirigir su vida, para conquistar sus valores a través del esfuerzo propio. O sea, es cuestión de cada uno de nosotros, como seres razonables que somos, como seres humanos, manejar nuestro libre albedrío de la mejor forma, ¿sí? Tratando siempre de hacer el bien, de poner en práctica las leyes morales que Allan Kardec nos dejó a nosotros en el libro de los espíritus. Es tratar de tener un conjunto de cosas bonitas, un conjunto de cosas buenas, de ser cada día un mejor ser. Pues obviamente tenemos un proceso en el que estamos tratando de dejar muchos defectos o muchos vicios que aún siguen presentes en nuestro espíritu. Pero pues la idea de nosotros es tratar de cambiar, de actuar y no dejar para mañana lo que nosotros podemos empezar a estar haciendo ahorita, para poder adquirir un proceso evolutivo y llegar hacia donde todos queremos, hacia la evolución total, hacia lo que llamamos los seres angelicales, ¿no? Eso es todo. Esta es...